Que algo sea latino no lo hace automáticamente bueno. Y sí, cuando alguien que no conoce la música de Bad Bunny escucha que un cantante puertorriqueño cantó en el Super Bowl, su primera reacción puede ser celebrarlo, porque a todos nos sale ese reflejo de celebrar lo nuestro. Pero la pregunta inevitable cuando hablamos de Bad Bunny es, ¿en realidad es esa representación que él hizo de la cultura latinoamericana lo nuestro? O sea, ¿hay algo en ese espectáculo entero de lo cual debamos estar orgullosos como latinos y celebrar? Y ojo, esto es importante porque todo este show del Super Bowl es una ventana a la imagen de Latinoamérica que tiene Estados Unidos. El objetivo de toda la escenografía era muy claro. Era hacerte sentir como que estabas en un pueblo latinoamericano y mostrarte lo que somos, cómo vivimos. Y hasta ahí vamos bien. Todo el contexto agricultural es representativo de nuestros países, así como los señores de edad jugando dominó en la calle, el carrito callejero de venta de bebidas, las chicas haciéndose las uñas. Y hasta ahí llegó, porque el resto del espectáculo fue una mezcla de erotización y alusiones a drogas, prostitución, promiscuidad, símbolos diabólicos. O sea, la verdad es que Bad Bunny nos hizo quedar a los latinos como un absoluto zapato ese día. Así que quédate hasta el final para que veas cuán problemático es este artista y para que entiendas lo que estoy diciendo, de por qué creo esto y por qué también es tan importante auditar lo que escuchamos. Amar los buenos elementos de nuestra cultura, por supuesto que es bueno. Celebrar lo latino puede ser una expresión legítima de gratitud y de pertenencia. El problema empieza cuando ese amor se vuelve ciego. Y este es un ejemplo perfecto de esto. La comunidad latina está aplaudiendo y defendiendo a este personaje en internet y en todo lado, cuando lo que Bad Bunny presentó como orgullo latino en ese espectáculo es todo lo opuesto a dignificarnos. Nos redujo a estereotipos de exceso, de desorden, de impulsividad. Eso no es amar a tu gente, eso es usarla y exponerla en la peor luz. Solo para que te des una idea, en los primeros 5 minutos del video, el show de Bad Bunny mostró todo lo siguiente, ¿ok? 1. Evidentemente, mujeres y hombres en todas las posibles combinaciones, bailando sugestivamente y las mujeres con muy poca ropa. Las palabras trafique, ojo, en imperativo, trafique, o sea, hágalo. Y Pepa, haciendo referencia a drogas, y otras palabras de ese estilo en un letrero enorme para que lo viera todo el estadio mientras él cantaba y esta gente bailaba. Expuso las palabras We Accept EBT en la tiendita del show, ¿no? La tiendita latina que mostraban ahí. Para los que no saben, EBT se refiere a los subsidios de comida que se dan en Estados Unidos a personas de bajos recursos. Se usan para comprar comida en los supermercados. Y aunque no hay nada de malo ni nada de lo cual estar avergonzado si en algún momento uno tiene que recibir ayuda del gobierno por necesidad, poner ese letrero ahí como una parte intrínseca de la escena y de la decoración es como decir que eso nos define a los latinoamericanos, que somos así, por siempre subsidiados. Así lo leo yo por lo menos, y me parece muy triste, porque ¿es eso lo que queremos que se piense de nuestra gente? O sea, ¿es eso exaltar a nuestra cultura o humillarla? ¿No nos encasilla más toda esta representación cultural que Bad Bunny hizo? Y este último tema de los CBTs es chistoso porque hay una ironía alrededor de todo esto, y es que en una parte del show Bad Bunny le da a un niño, algunos dicen que es a él mismo cuando era niño, ¿no? Que es simbólico, otros dicen que el niño simplemente representa a la siguiente generación, no importa, el caso es que le da a un niño un Grammy, uno de sus Grammys, como diciendo, tú niño latinoamericano puedes lograr grandes cosas también, pero atrás tienes el símbolo de los subsidios alimenticios como decoración que manda otro mensaje, y el mensaje es, hey tú, niño latinoamericano, tú y tu cultura dependen permanentemente del Estado, o por lo menos así lo estamos mostrando acá. El caso es que todos estos letreros y palabras se vieron al son de un balbuceo que escasamente se entendía, en el que Bad Bunny hablaba o cantaba de que tenía muchas novias. Básicamente, esa era la letra de la primera canción, que él es promiscuo con mujeres de toda Latinoamérica y que de algunas ni siquiera se acuerde, ¿no? Eso es todo, ahí está. Así es como nos pintan. ¿Y la gente está celebrando esto porque es un triunfo para la cultura latina? No, no lo es una vergüenza. No me importa cuán bien producido haya estado y cuán contagiosa sea la música. El mensaje está muy claro. Somos unas naciones de drogas, tráfico, prostitución, promiscuidad y subsidios.
Ahora quiero hablarte por un segundo de Bad Bunny en general, ya no solo en el contexto del Super Bowl, ya te dije lo que pensaba, pero de él en general. Todos los conciertos y videos musicales de este hombre, cómo se viste, los símbolos que usa, las cosas que dice y que hace son abierta y provocadoramente diabólicas. Bad Bunny tiene un mensaje perfectamente consistente y claro en todo lo que hace. Y el mensaje es: yo hago lo que se me da la gana. Incluso tiene un álbum que se llama así, tiene las iniciales de cada una de las palabras de esa frase. You know what that means, right? No, what does that mean? The name of the album is Yo hago lo que me da la gana. And that means I do whatever I want. I do whatever I want. I do whatever I want. Y hacer lo que me da la gana es desconstruir y deshacer cualquier categoría que se me atraviese, social, de género, sexual, religiosa o cultural, lo que sea, con tal de estar en la cima. Tenemos que ser conscientes de esto porque una persona así de obsesionada con el éxito es alguien que usa a las personas, en este caso a su mismo público, para su propio beneficio. Otro mensaje claro de Bad Bunny es que es amigo del ocultismo y de lo satánico abiertamente, ¿ok? Esto no es conspiración. Por ejemplo, usa repetidamente el símbolo del tercer ojo y el triángulo en la frente, se los pinta y dice que es el ojo poderoso para verlo todo. Si eres cristiano, sabes que esto proviene de tradiciones que te propone que con el tercer ojo puedes acceder a poderes clarividentes y planos espirituales a los que normalmente no tenemos acceso. Esto la Biblia lo llama ocultismo y la Biblia es muy clara en que debemos mantenernos alejados de todo esto. Pero si te parece que estoy exagerando, veamos las otras cosas que él hace. Se viste constantemente de mujer, mofando el diseño de Dios original y yendo en contra de su palabra. Y en muchos de sus conciertos y fotografías se viste como demonio, con pies de cabra, por ejemplo. Las referencias a la cabra son o referencias a Baphomet, que es un demonio con cabeza de cabra al que adoraban los templarios en la Edad Media, o también es una referencia a personas condenadas. Sea lo que sea, no es bueno. Sale atado con cadenas, rodeado de fuego y de otros demonios. Cosas de ese estilo, espiritualmente es muy fuerte. Y ni hablar de las letras de sus canciones, que tienen la misma calidad de una composición de un niño de segundo grado o peor, y que hablan, por supuesto, de promiscuidad. En una de ellas incluso habla de sexo con extraterrestres, de fiesta, drogas y de todo lo que sabemos que él canta y que cantó en el Super Bowl. Y yo me pregunto, nosotros como latinoamericanos, ¿por qué consumimos música de una persona que hace todo esto? ¿Okay? Si eres cristiano, no deberías poder ni tolerarla, la verdad. Las letras e imágenes deberían producir una incomodidad en ti, un rechazo al sentir que el Espíritu Santo se está contristando dentro tuyo. Pero aún si no eres cristiano, ¿crees que este tipo de diversión es gratis? ¿Que no te contamina? ¿Que no te queda en la cabeza sembrándote estas ideas perversas de las que este hombre canta? Y mejor aún, ¿quieres seguirle dando dinero a un personaje como este, que cada vez que reproduce sus canciones recibe algo de dinero para seguir patrocinando este tipo de espectáculos y este estereotipo que él está haciendo de los latinos afuera? Recuerda también que la música es una herramienta muy poderosa. Acá te dejo un video en colaboración que hicimos con Abigail de Doctora Voz, en el que hablamos en más detalle de por qué la música no tiene rival como instrumento para la memorización y la asimilación de ideas. A los niños les enseñan con canciones por una razón. Las publicidades usan canciones y estribillos por una razón, porque saben que se te pega, que lo terminas repitiendo, que te termina gustando y que si lo escuchas lo suficiente, lo terminas asimilando, te termina influenciando, ¿ok? La industria musical sabe esto y los artistas como Bad Bunny usan la música para poco a poco bajar el estándar moral en el que vives, poco a poco llevarte a justificar conductas y formas de pensar que antes te hubieran parecido inaceptables y completamente inmorales. Y acá está la prueba. Hace 2 semanas salió este hombre a cantar en el evento deportivo más grande de los Estados Unidos una canción con las palabras, y perdóname Dios, pero es que trafique en imperativo, Pepa, refiriéndose a drogas. Esto jamás hubiese pasado hace 10 o 20 años. Nos estamos desensibilizando a toda esta inmoralidad y maldad sin darnos cuenta, y la música tiene mucho que ver en esto. Nos está pasando lo de la rana que la calentaron en el agua de a poquitos y por eso nunca se salió, porque no creía que estaba en peligro hasta que se murió quemada.
Bueno, ¿y qué concluimos entonces y qué nos llevamos de todo esto? Bueno, yo con lo que te quiero dejar es con por lo menos las siguientes 3 ideas, ¿ok? La primera es que el hecho de que Bad Bunny sea latino no implica automáticamente que su presentación sea buena o algo de lo cual debamos estar orgullosos como latinoamericanos. Tenemos que evaluar las cosas antes de alabarlas ciegamente y ver cómo es que nos están haciendo quedar y lo que están diciendo de nosotros. La segunda cosa es que los latinoamericanos tenemos que luchar contra esos estereotipos de droga, tráfico, prostitución y promiscuidad y pobreza, no incentivarlos. Amar a nuestra cultura de verdad es elevarla y no venderla como hizo esta persona. La tercera cosa con la que quiero que te quedes es que recuerdes que la música es un instrumento muy poderoso para poner ideas en tu cabeza, así como para desensibilizarte hacia cosas inmorales o perversas que inicialmente te hubieran parecido inaceptables. Y dado esto hay que poner mucho cuidado a las letras y los videos de los artistas que escuchamos y no consumir música sin pensar en lo que nos están diciendo. La cuarta y última cosa que quiero que te lleves es que Bad Bunny es abierta y deliberadamente contrario y opuesto a todo lo que los creyentes llamamos bueno. Es un cantante que usa abiertamente simbología demoníaca y ocultista, y dado que como cristianos estamos llamados a decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo, no podemos hacer concesiones con artistas como este. ¿Cómo podemos, siendo templo del Espíritu Santo, repetir estas canciones con nuestra boca? O ver estos videos o bailar con estas melodías en buena conciencia. Y si eres creyente y crees que estoy exagerando, yo te pido que honestamente evalúes cómo afecta tu relación el escuchar Bad Bunny, es decir, cómo está tu intimidad con Dios en temporadas en las que estás consumiendo mucha música como esta, porque por lo menos te puedo asegurar que no estás en una cima espiritual. Si Cristo es Señor de nuestra vida, Él también es el Señor de nuestros playlists y de las cosas que aplaudimos y alabamos. Somos primero cristianos y después latinoamericanos. Gracias por quedarte hasta el final. Si este episodio te ayudó a ver por qué la música nunca es neutral y todos los problemas que escuchar artistas como Bad Bunny te puede traer, te dejo acá 2 videos más que te pueden gustar. Gracias, hasta la próxima.